Is now starting. All attendees are in listen-only mode. Muy buenas tardes y bienvenidos al webinar del día de hoy, titulado Introducción a las unidades terminal remotas. Mi nombre es Alejandro Shnakowski, empleado de ABB para Norteamérica, encargado de lo que es el soporte técnico y aplicaciones para este y otros productos de control a nivel de su estación. Y es mi placer dirigir la presentación del día de hoy acerca de las unidades terminal remotas, o lo que generalmente llamamos UTR en español o RTU o RTU en inglés. Los objetivos de la presentación del día de hoy: vamos a conversar un poco acerca de la funcionalidad de las RTUs, tendencias, desarrollo histórico, requerimientos del mercado, algunos protocolos y normas que aplican a las RTU y algunas aplicaciones típicas y cómo dichas aplicaciones han evolucionado con el pasar de los años. Primera pregunta, sumamente clave: ¿qué es una unidad terminal remota? Básicamente, la unidad terminal remota, en realidad la definición ha evolucionado con el pasar de los años, pero si nos vamos algunos años hacia atrás, básicamente es una unidad de monitoreo, visualización y control de proceso. ¿A qué nos referimos a esto? Básicamente esto sirve como una interfase a el proceso. Y cuando hablamos de proceso, nos estamos refiriendo a un proceso, ya puede ser un proceso industrial o un nivel de proceso eléctrico, que sería, por ejemplo, un interruptor, señales de corriente, señales de tensión, etcétera, etcétera. En el contexto de la presentación del día de hoy, vamos a tratar la RTU o la UTR, perdón, como un concepto aplicado a subestaciones eléctricas. Pero hay aplicaciones de UTR dentro de plantas de generación, dentro de switchgear, hay aplicaciones de UTR en procesos industriales, líneas de producción, etcétera, etcétera. Es un aparato programable capaz de controlar automáticamente procesos industriales con un controlador lógico programable o como un PLC. Es un gateway de comunicación, o sea, un equipo que pueda centralizar información de otros equipos, y esta información la obtiene la UTR a través de protocolos de comunicaciones tales como DNP, Modbus 61850 o 6087013. Y en algunos casos la UTR presenta una interfaz humano-máquina para sistemas pequeños de escala. ¿Por qué es remota? Es una de las preguntas que ponemos acá. La alta presión sobre costos ha causado un incremento de demanda para las unidades terminales remotas. Y que lo que nosotros queremos decir con esto es lo siguiente. Hace muchísimos años, dentro de cada subestación se necesitaba tener un operador para controlar y monitorear el proceso o el estatus de los interruptores, o sea, el estatus de interruptores, magnitudes de corriente, magnitudes de tensión. A medida de que la tecnología fue avanzando, protocolos de comunicaciones fueron surgiendo, gracias en realidad al desarrollo en los microprocesadores, empezamos a tener estos equipos de automatización que nos permiten establecer un lazo entre el proceso y un centro de control, por ejemplo, de manera de que habilita la opción de monitorear de una manera remota, o sea, tener una localización central que pueda monitorear distintos puntos que estén regionalmente separados. Y esto es algo que en el caso, dentro del contexto de una subestación eléctrica, es
sumamente importante, ya que la terminal remota nos da la opción de coleccionar o de colectar, perdón, información sobre nuestro sistema y después ponerla o servirla disponible en una localización central, de manera de que una persona pueda tener, un grupo de personas pueda tener visibilidad de qué es lo que está ocurriendo con nuestra subestación. El tema de cómo la información se intercambia de un lado al otro es un tema que se puede desarrollar a través de protocolos, a través de canales modernos de comunicaciones, a través de la estandarización de hardware y software y a través del uso de distintas tecnologías IT. Cuando vemos el desarrollo histórico de las RTUs, en realidad esto es algo que va de mano a mano con los desarrollos en la electrónica y microprocesadores y la reducción de costos de los mismos. O sea, a medida que fue pasando el tiempo y que tecnología nueva, más avanzada, fue surgiendo en el mercado, generalmente esta tecnología tenía costos menores y pues le daba la oportunidad a las compañías que desarrollaban este tipo de equipos, le daban la oportunidad de así poder hacer incluir la mayor cantidad de funcionalidad dentro de estos equipos. En realidad, antes de los 60 o hasta los 70, ¿ok? Hasta los 70, generalmente la utilización de las RTUs estaba limitada a el uso de valores binarios. ¿Ok? Y básicamente la manera o la arquitectura de la RTU era básicamente, teníamos los interruptores, teníamos señales de estados dentro de la subestación, había cableado que cableaba esos puntos dentro de la subestación a la RTU y luego la RTU a través de un canal de comunicación enviaba la información originada en base al estatus de esos puntos a el centro de control, centro de mando. Después a la mitad de los 70, entre los 70 y 80, ya empezamos a tener más capacidad, empezamos a tener transductores y básicamente analog to A2D o analog to digital converters que nos daban la opción de transducir cantidades de corrientes y desvoltajes, hacer la transducción de ese valor análogo a un valor digital y eso de cierta manera abrió la posibilidad de poder monitorear e enviar a localizaciones remotas valores de tensiones y de corrientes. También de vuelta, gracias a estos desarrollos en la tecnología, tuvimos la opción de implementar funcionalidades de sincronización de tiempo. Para de esa manera, si hay un evento dentro de la subestación o un evento que involucre varias subestaciones, vamos a poder tener un histórico o un log histórico con una referencia de tiempo total, de manera de que se puedan comparar estos eventos en una región geográfica dispersa. En los 80, esta tecnología de microprocesadores y esta tecnología de procesadores empezó a incluirse en los relevadores y medidores y otros equipos dentro de la subestación. Y con este desarrollo llegamos a un punto dentro del cual ya no es necesario que la RTU tenga cableado sólido al proceso, o sea, a los interruptores para posiciones o a los CTs y PTs para las señales análogas, sino que esta información era obtenida a través de protocolos de comunicación de los relés directamente. Y de esta manera la instalación de RTUs
se convirtieron pues sumamente atractivas y económicas, ya que antes se necesitaba tener cableado para los relés y cableado para nuestro tablero de RTU. Hoy en día, básicamente las funcionalidades siguen expandiéndose y uno de los desarrollos más significantes dentro de los últimos años ha sido la introducción del 61850 como protocolo dentro de la subestación para hacer el intercambio de señales entre los IEDs o los relés o medidores microprocesados y nuestra RTU. Esto aquí es simplemente una visual de lo que estamos viendo. Tenemos el nivel del centro de control aquí en el área más arriba. Después tenemos el nivel de comunicación, que básicamente esta es la red de comunicaciones. Ya después de este nivel estamos dentro de la subestación, donde tenemos nuestra RTU. Y ya hacia abajo pues tenemos el nivel de los IEDs, de los relés, y tenemos el nivel de tenemos el nivel de nuestros interruptores, y como podemos ver aquí a través el intercambio de información entre los relés y la RTU es a través de comunicaciones 61850, DNP o 103, pero sin embargo todavía hay ciertas señales que si no están siendo obtenidas a través de los relés, pues sí todavía sigue existiendo algún tipo de cableado convencional. Un ejemplo sería, por ejemplo, el estatus de las puertas de la subestación, por ejemplo. Esas son condiciones que no son monitoreadas por los relés. También dentro de nuestra RTU podemos, ya como se está concentrando toda esta información, tenemos muchas funciones. Tenemos la función de la colección de datos, de la subestación, ya sea con los IEDs a través de protocolos o ya sea a través de entradas físicas cableadas a la UTR. Y ya con toda esa información, pues una de las funciones es enviarle la información por propósitos de monitoreo al centro de control. Otra función es poder recibir comandos para abrir o cerrar interruptores o habilitar o deshabilitar funciones de protección a través de este canal de comunicación. Hay funciones de automatización o funciones de lógica a nivel de PLC que el RTU puede ejecutar. Hay funciones de secuencial de eventos, que el RTU puede mantener un secuencial de eventos para todo lo que está ocurriendo dentro de la RTU. Y la otra parte es una HMI o una interfase máquina-humano que pueda mostrarnos una visión total del estatus de la subestación. Algunos de los requerimientos del mercado para las RTU incluyen un concepto de hardware flexible y expandible, capacidades mejoradas en la comunicación, asegurarnos de que los diseños de comunicación y la disponibilidad de protocolos sea amplia y robusta, comunicación flexible a los IEDs, interfase máquina-humano integrada para el monitoreo de la subestación, capacidad para ejecutar complejas funciones de programación lógica, herramientas modernas de ingeniería con interfase de intercambio de datos, funcionalidad de archivos, funcionalidad de diagnósticos y mantenimiento, disponibilidad más alta a través de funciones redundantes, o sea, tener dos RTUs en paralelo, de manera de que si una falla o la red de comunicación hacia una de esas RTU falla, tengamos algún tipo de respaldo para así tener más disponibilidad con nuestra subestación, seguridad, por supuesto, y la migración a soluciones existentes, o sea, retrofits. Algunos de los protocolos que encontramos dentro de nuestras subestaciones está el Modbus, el DNP. Tenemos el 60870, que es un protocolo similar al DNP. Ahí hay varias versiones, está el 101, el 104 y el 103. Y también tenemos el 61850.
los primeros protocolos que estamos mencionando, Modbus DNP y 60870, son protocolos que permiten el intercambio de información de un IED a la RTU, ¿okay? En algunos casos de la RTU hacia el centro de control. Son transmisión de datos que en realidad no ocurren rápidamente y no son para aplicaciones de control real. En el caso de los mensajes GUS, estas sí son la rapidez de dichos mensajes y de dicho protocolo, si es adecuada para hacer control directo o esquemas de automatización. Como el 61850, como lo había mencionado, es la tecnología de punta, es el protocolo que se está manejando a nivel internacional como un estándar y un protocolo abierto que no solamente incluye varios protocolos de comunicaciones, sino también incluye especificaciones para la implementación de dichos protocolos que hacen la integración de dichos equipos y de dichas instalaciones mucho más sencillas. En el tema de la configuración de red para RTU, este es simplemente un ejemplo. ¿Okay? Tenemos dos topologías que estamos mostrando acá, que son comúnmente utilizadas dentro de la subestación. Tenemos lo que se llama el anillo centralizado, que lo podemos ver acá arriba, y tenemos el anillo descentralizado, que es el que podemos ver abajo, donde los switches o el anillo de switches está distribuido. En el anillo centralizado tenemos conmutadores instalados en un cubículo centralizado, distancia corta entre cubículo centralizado de comunicación y los IEDs a nivel de bahía, cables largos de conexión al conmutador, a los IEDs, del conmutador a los IEDs. La puesta en marcha es generalmente más fácil, pero hay falla total del sistema en el caso de que tengamos un problema con el cubículo. Aquí lo que estamos hablando es que tengamos un solo cubículo con los switches, ¿ok? La conexión entre los switches es relativamente corta, la conexión entre el switch y la RTU es relativamente corta, pero la conexión entre los switches y los IEDs es relativamente larga. El tema de tener todos los switches juntos con la RTU es que desde el punto de vista de monitoreo y desde el punto de vista de puesta en marcha facilita tener estos equipos juntos. Sin embargo, si hay una falla en este panel, ¿ok? O en este tablero, puede ser de que tengamos una falla total del sistema. En el tema del anillo descentralizado, tenemos los conmutadores están instalados, distribuidos y en cubículos de bahía y subestación. Distancia grande entre el nivel de estación y los IEDs del nivel de bahía, tal como se puede ver aquí. Y tenemos un concepto de redundancia particularizado, donde cada uno de estos switches va a tener cierta conexión, cierto número de IEDs conectados, y esta conexión entre switches es relativamente más larga. Entonces, aquí tenemos por cada cubículo, vamos a tener un switch, ¿ok? Y cada uno de los IEDs va a estar conectado a ese switch. Quizás estos serían switches más pequeños, ¿ok? En el caso del anillo centralizado necesitaríamos switches quizás con una capacidad de puertos un poco más grande. Cuando vemos a las aplicaciones típicas de las RTUs, en realidad tenemos 4 aplicaciones. Tenemos las aplicaciones para subestaciones de transmisión, para subestaciones de transmisión, subtransmisión o distribución, donde en realidad tenemos aplicaciones de RTU clásica, donde simplemente queremos obtener las señales a través de entradas físicas. Tenemos también la aplicación de Gateway, donde la información de estatus de procesos se está obteniendo a través de los IEDs vía protocolos de comunicaciones. Tenemos aplicaciones de redes inteligentes, donde estamos hablando de aplicaciones de automatización que serían ejecutadas dentro de estas RTUs. ¿Okay?
con funciones de PLC. Y tenemos la parte de la automatización de alimentador o DA, Distribution Automation, que incluye el control de bancos de capacitores, el control de switches para unir o desenlazar alimentadores, y tenemos las aplicaciones para controladores de reconectadores o de switches de tipo poste. Y aquí simplemente estamos viendo en términos de la selección del producto, para las aplicaciones de subestación, ya sea transmisión o distribución, se necesita una gran cantidad de señales físicas a través de entradas binarias, y se necesita una gran capacidad de CPU para poder obtener y procesar todas las señales que estamos obteniendo a través de los distintos IEDs. Estas son aplicaciones donde generalmente se utilizan unidades de rack, ¿ok? Y a medida que nos estamos moviendo hacia la derecha, donde las aplicaciones no requieren tanta información, no requieren obtener tanta información del sistema, podemos irnos a modelos de RTU que son más pequeños, más compactas. En términos de el control remoto, tenemos una vista del equipo clásico, donde tenemos una visión completamente vertical. Ok, el comando viene del centro de control. Del centro de control va a través de la red de comunicaciones. De la red de comunicaciones va directamente al nivel de estación. Y las entradas físicas y las salidas físicas están siendo completamente manejadas por esta RTU de varios racks, dada a la densidad de conexiones, y la RTU simplemente está sirviendo la opción de enviar la información que se recibe del centro de control para activar salidas o entradas, de manera de que así controlamos el proceso. En el caso de la solución híbrida o las soluciones más modernas que se están encontrando en este sentido, tenemos la capacidad, esta parte de aquí sigue siendo un control vertical, sin embargo ya no es solamente cableado como la RTU obtiene cómo obtiene las señales del sistema, sino es a través de distintos equipos vía ya sea 61850 o otros protocolos. Y esto lo que nos permite es una integración sumamente flexible de distintos equipos que ya estén instalados dentro de nuestra subestación a un sistema de automatización de subestaciones en base a nuestra RTU. Otra aplicación es donde tenemos aplicaciones de gateway, donde básicamente el RTU está funcionando simplemente como un concentrador de datos y un buffer entre los eventos de la subestación y lo que se le envía al centro de control. La RTU se considera que es una pieza clave o un equipo clave para la materialización de las redes inteligentes y de la red del futuro, donde aquí vemos las redes tradicionales, tenemos un modelo vertical, ¿okay? Donde tenemos generación, transmisión y ya después la distribución de la potencia a los distintos centros de consumo. Las redes del futuro son redes completamente enmalladas, donde hay una estructura vertical y horizontal entre lo que es generación, transmisión y distribución. La razón por la cual se considera de que el RTU va a ser una pieza de equipo clave para la materialización de esta red del futuro es porque la interconexión de dichos recursos de generación tendrán o no tendrán la posibilidad de tener subestaciones convencionales como las conocemos hoy en día. Quizás nada más se van a utilizar instalaciones más reducidas y la utilización de las RTUs pequeñas
para el control y monitoreo de dichos recursos se va a convertir en una herramienta bastante importante para la materialización de esta visión. Algunos de los conceptos de las redes inteligentes o lo que se conoce como el Smart Grid y algunas de las aplicaciones que se están buscando es el monitoreo remoto y control de granjas eólicas, incrementada capacidad y estabilidad de la red gracias a una visión mucho más granular de la información, almacenamiento de energía, eficiencia en transmisión a grandes distancias, tiempo de respuesta más rápido, cargas balanceadas al suministro, operación de red con generación distribuida y la administración de carga, respuesta de demanda, fijación de precios en tiempo real. Y para la materialización de esta visión se necesita información disponible a muchos sistemas que son los que en sí ejecutarán las funciones necesarias para materializar algunas de estas funciones. Y ya sean IEDs, ya sean RTUs, equipos que puedan enviar y proveerle a estas aplicaciones una estimación del estatus del sistema son muy, muy importantes. Algunos de los requerimientos de las RTUs, tenemos RTUs para la automatización de alimentadores y esto se consigue en RTUs de montaje en poste, para el control de bancos de condensadores y RTUs para unidades de anillo principal. Un ejemplo aquí de aplicaciones, estamos viendo el ejemplo de una subestación y cómo se utilizó una solución del tipo híbrido para obtener toda la información y realizar todo el control de esta subestación en particular. Los IEDs de protección y medidores están conectados a través de una red de 61850. Había colección de datos a un sistema de medición a través de el protocolo 104. Había intercambio de información entre RTUs que estaban distribuidas dentro del sistema de distribución a través del 101. Y había también una cantidad considerable de entradas físicas y salidas físicas que la RTU, en este caso, este RTU estaba monitoreando. Y después, obviamente, una interfase con nuestro centro de control. Esta es otro ejemplo de una solución híbrida donde se tenían varias RTUs. ¿Okay? Una RTU de comunicaciones, una RTU redundante para comunicaciones y obtener entradas binarias para estado del sistema. Y esta RTU acá, que aparte de tener entradas binarias y salidas binarias, contaba con múltiples canales de comunicación para así obtener el estatus real del proceso al cual estos distintos relés estaban conectados. La utilización de protocolos tales como el 101 y el 103 y el SPA-Bus se realizó en esta instalación en particular. Y con esto hemos llegado al fin de nuestra presentación del día de hoy. Esta presentación es traída por ustedes gracias a la RTU 560 de ABB, una solución adecuada para varias aplicaciones, RTU de monitoreo remoto y tecnologías de control. Las RTUs diseñadas flexibles y modulares proporcionan una solución completa con muchas funciones integradas. La escalabilidad del sistema permite una adaptación perfecta para refuerzos, modernizaciones y mejoras de subestación. Muchas gracias a todos por su participación y atención esta tarde y que tengan muy buen fin de semana. No se olviden visitarnos en www.abb.com/substation automation. Muy buenas tardes.